Un corto mensaje en esta mañana titulado La gente que hace la voluntad de Dios. Déjeme explicarle que hacer la voluntad de Dios no es fácil, si no todos la hicieran. Hacer la voluntad de Dios es para valientes definitivamente, para gente que ha abrazado a Dios no como una opción más en la vida, no como un pensamiento, un estilo de pensamiento. No. Lo ha abrazado con una relación estrecha y ha determinado ya no vivir para sí, sino vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Es lo que la Biblia establece. Una rendición de voluntad. Yo quiero que usted entienda que para hacer la voluntad de Dios hay que rendir la suya. Voy a volver a repetir eso. Para hacer la voluntad de Dios hay que rendir la suya. No hay tal cosa como hacer la voluntad de Dios en la mía. No. No hay tal cosa como que Dios va a apoyar mi voluntad. Tampoco. Dios es Dios, usted no. Y como ser creado debe vivir para algo y alguien más grande. Repito, un ser creado debe vivir para algo o alguien más grande. Si no, se hundirá en la misma creación suya, es decir, en el mismo material de creación suya, usted se hundirá en él. En el caso nuestro, polvo y tierra. Ahora bien, como dice la Biblia, no somos muchos nobles. Ninguno de usted ni yo somos entes angelicales o espirituales en su esencia. Somos gente que Dios salvó por amor y bondad. Somos gente que no merecíamos la salvación. Sin embargo, Jesús en su bondad optó por hacer la voluntad del Padre para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Y siempre estas cosas hay que recordárnoslas constantemente con las predicaciones que hay. Obviamente creo en ellas, pero a veces hay un desbalance en el asunto de quién soy en Cristo Jesús. Y es verdad que soy hijo de Dios, es verdad que en Cristo soy más que vencedor, es verdad que en Cristo merezco, por herencia obtengo todas las cosas que Cristo logró para mí en la cruz de Calvario. Pero es verdad también que se requiere ser muy humilde y dependiente de Jesús para entonces poder disfrutar de la vida cristiana en la tierra. Si no, nos iríamos al desbalance de creernos que Dios tiene que darnos todo como niños mimados, como niños malcriados y como hijos, pero hijos malcriados, al cual cada vez que piden algo el padre tiene que correr a dárselo, porque si no hacen un berrinche en el piso. Y eso es lo peligroso de estos mensajes, que son, obviamente, repito, yo creo en ellos, pero que levantan el ánimo, levantan la autoestima del pueblo, son importantes. El problema es que muchas veces la gente toma estos mensajes y los estira, haciéndolos entonces inválidos con sus estilos de vida. Se vuelven orgullosos, se vuelven altivos. Al orar mismo son pendencieros con Dios y piensan que Dios está obligado a darle todo lo que ellos pidan de manera inmediata, porque yo soy hijo de Dios. No. La identidad de un cristiano no es arrogancia, no es altivez, no es arrogancia y altivez con el Padre, tampoco lo es con la gente. Entonces hay que entender que usted y yo ahora estamos aquí para hacer nuestra voluntad. Muchas veces lo he dicho, no sé si algunos lo oyen o lo olvidan rápidamente, pero el propósito de un cristiano en la tierra no es ser feliz, es ser obediente. Voy a volver a repetirlo porque yo sé que no le gusta esta forma de ver las cosas, no le gusta a una gran cantidad de gente. Pero vuelvo a repetirlo, usted y yo no estamos en esta tierra para ser felices complaciendo todo lo que nuestro corazón caprichoso quiere. Usted y yo estamos en esta tierra para obedecer a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para hacer la voluntad de Él, para establecer su reino y para así nosotros entonces desarrollarnos como hijos de Dios. O sea, esa es la verdadera visión o la verdadera prioridad de un creyente. Vuelvo a repetir, ser obediente, no es ser feliz. No es ser feliz. Para este asunto tendremos la eternidad. Voy a volver a repetir, Dios mío, ayúdame Espíritu Santo, que cuando yo toco estas cosas, estos temas carnales,
O sea, cuando uno jurunga la carne de la gente se cierra. Y la gente dice, no estoy de acuerdo, yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz. Y la gente tiene como prioridad ser feliz. Y entonces obviamente empiezan a darle todo lo que la carne quiere. Y cuando Dios no le da lo que ellos quieren, hacen un berrinche, se cierran, se rebelan contra Dios. Y entonces dice, entonces me voy al mundo a pecar. Ese es tu problema. Quien está yendo camino al infierno eres tú, no es Dios. Dios está en el cielo. O sea, tendríamos que ser o tengo que ser bastante puntual con esto y no seguir alcahueteando esta actitud malcriada de muchos hijos de Dios. Y no malcriados por Dios, sino malcriados por líderes y mensajes que les gusta, digamos, oír, y que les gusta sintonizar, y les gusta comprar, y les gusta leer. Pero usted no debe leer lo que le gusta, usted debe leer lo que usted necesita. Usted no debe oír lo que le gusta, sino lo que usted necesita, aunque no le guste. Y vuelvo a repetir, el ser cristiano en esta tierra, el fin de ser cristiano, el fin de estar en esta tierra no es ser feliz, sino ser obediente. Para ser feliz tendré una eternidad con Cristo y seré feliz por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Pero mientras tanto seré obediente estos pocos años que vivimos en la tierra. Charles Finney decía, si logro convencer a la gente de la eternidad, entonces los sacaré del infierno. Charles Finney tendría la convicción de que la gente lo que tenía era una ignorancia absoluta de lo que es la eternidad, y por eso se dedicaban a vivir la vida en la tierra de forma aislada de Dios, pensando que esto era todo lo que había. Y esto no es todo lo que hay. Esto es solamente un punto en una línea. Esto es solamente una minúscula partícula en lo que va a ser la existencia, o es la existencia de tu alma. Tu alma es eterna. El alma de cualquier ser humano es eterna. Lamentablemente el alma de algunos vivirá la eternidad con alguien que no es Dios. Pero los que hemos decidido ser obedientes tenemos un solo destino, y es ser felices con Jesús el resto de la eternidad. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces debe haber una gente en esta tierra que se dediquen a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad suya. Y yo no digo que alguien no haga algo para satisfacer algún deseo de su corazón. No, tampoco quiero caer en el extremo de alguna radicalización. No. Sencillamente le estoy diciendo que la prioridad de su vida no es ser feliz, sino ser obediente. Usted no puede vivir toda esta vida en esta tierra para lograr su felicidad, su alegría, su satisfacción. Entonces usted no merecería la vida eterna, porque la vida eterna tiene que ver con la eternidad con Jesús, no con la eternidad con mis deleites y mis egoísmos. Hay una gente que hace la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, esa gente no es que no hacen algo, no es que no salen a un restaurante o van a comerse un perro caliente o hacen un viaje. No estoy hablando de ese tipo de radicalidad. Sencillamente ellos viven para hacer la voluntad de Dios. La prioridad de su corazón no es satisfacerse ellos mismos, sino satisfacer el corazón de Dios. Y eso tiene que ver con una profundidad de vida espiritual, y eso tiene que ver con el verdadero llamado cristiano a esta tierra. No estamos aquí para satisfacer los deseos egoístas, caprichosos de nuestro corazón. Teniendo en claridad y en conciencia de que usted no vive para ser feliz, sino para ser obediente. Y cuando usted empieza a amar la voluntad de Dios, usted empieza a ser feliz haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Hechos capítulo 17 es solamente una referencia hay un alboroto en Tesalónica, luego hay un alboroto en Berea, y el alboroto se gesta por gente que está predicando a Jesús. En una ciudad nada pasa, en un país nada pasa, hasta que gente empieza a predicar a Jesús.
No escuché aménes aquí. No pasa nada en una ciudad, no pasa nada en un país hasta que un grupo de gente valiente, osada, atrevida y gallarda salen a predicar a Jesús. Entonces empiezan a alborotar el mundo espiritual. Óigame eso. Y cuando se alborota el mundo espiritual, por necesidad se alborota el mundo físico. Jamás podrá haber una conversión nacional, regional o mundial sin antes un gran alboroto. Empezaron a predicar en Tesalónica y se alborotó toda la ciudad y empezaron a perseguir a los predicadores. Luego se fueron a Berea y ocurrió lo mismo con Pablo y con Silas. Y luego siguió el alboroto, seguían de ciudad en ciudad y de ciudad en ciudad se gestaba un alboroto cuando los cristianos salían a empezar a predicar a Jesús. Y si usted lee el libro de los Hechos, se dará cuenta que está llena de gente valiente que hacía la voluntad de Dios. La gente en el libro de los Hechos no creía y luego se iban a sus casas a hacer caraotas por el resto de su vida. Y creía toda clase de gente. Creían pobres, creían ricos, mujeres, hombres. Si no, lee el verso 12, dice: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. O sea, creían todos. No había un sectarismo social. El evangelio es para los pobres o el evangelio es para los ricos. No, el evangelio es para todo aquel que en él crea. Esta gente le predicaban a todos. No les importaba qué decían de ellos. No les importaba qué obtendrían en la vida o no. No les importaba si iban a menos o si no obtenían todo lo que querían en la vida, porque ellos entendieron que vivían para hacer la voluntad de Dios y no para ser felices. Repito, viven para hacer la voluntad de Dios y no para ser felices. Recuerdo que una vez un joven me dijo: papá, yo voy a estar estable cuando me case. Yo le dije: entonces tú no necesitas a Dios, tú no necesitas una mujer. Porque para mí, mi estabilidad no es una mujer. Mi estabilidad es Dios. Porque Jesús es la roca inconmovible de los siglos. Mi mujer es mi esposa, es la mamá de mis hijos, pero no es mi base. No es mi estabilidad. No. Olvídese de ese término feminista. Si un hombre necesita una mujer para ser estable, no ha conocido a Jesús y mucho menos lo ha recibido. Y si una mujer necesita un hombre para ser completa, entonces, señora o señorita, usted no ha conocido a Jesús. Aleluya. Es sorprendente lo que uno oye en mucha gente que dice ser cristiana, que vienen a iglesias, que dan diezmo, que leen la Biblia y que oran, pero que se amargan porque no tienen un hombre, o porque se amargan o no tienen una mujer, o se amargan porque no tienen un carro, o se amargan porque no tienen una casa. Entonces les tengo que decir con toda seguridad, pero también con todo amor y respeto, que usted no ha conocido a Jesús, porque quien conoce a Jesús dice que Él todo lo llena en todo, y si Él no puede llenar ese vacío, no le has conocido. ¿Alguien dice amén a eso? No puede ser. Esa gente que alborotaban ciudades y que cambiaban destinos de gentes y de pueblos, no estaban viviendo para sus vientres, como dijo Jesús. No estaban viviendo para sus deseos egoístas, carnales y caprichosos. Estaban viviendo para algo más grande y más alto. Más grande y más alto. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de conversar con el hombre de Dios, con Oral Roberts. Este hombre de Dios me decía en un cuarto que estábamos allí, y él empezó a decir algunas palabras. Pero antes el pastor Phil Monsi, que estaba hablando en inglés con él, le decía que porque él no tenía un dinero de algo, no recuerdo cuál era el punto, pero ahora Robert dijo: es que yo decidí vivir por fe hasta el último día de mi vida.
Yo entendí eso y dije, wow, un hombre que funda una universidad enorme, valorada en cientos de millones de dólares, con un ministerio millonario, decidió no recibir un sueldo de su organización, sino vivir por fe. Y así vivió hasta los últimos días de su vida. Cuando yo entendí esta palabra que ellos hablaron, posteriormente le pregunté al pastor Firmoncio y le dije, ¿qué es esto que tú hablabas con él? ¿Por qué le instabas a recibir un dinero y él te decía que no, que iba a vivir por fe hasta el último día de su vida? Y él me dijo, pastor, sorprendentemente este hombre no recibe ningún sueldo, renunció a todo sueldo de la organización a sus 80 y tantos años, no recibe nada, nunca ha recibido nada, siempre ha vivido por fe y no quiere recibir dinero. Y ahora mismo el hijo, su propio hijo, se desentendió de él porque él es ahora el director del ministerio. Sorprendentemente, este hombre que había dado tanto de su vida estaba con una enfermera solo en su casa y sus propios hijos no estaban velando por él. Y le pregunté, ¿recibe algún dinero cada mes? Me dijo, no recibe nada, sino las pocas ofrendas de los que vienen aquí, le visitan y le dan algo. Algunas veces no le dan nada. Piensan que él tiene mucho porque es un ministro con mucha influencia y un imperio levantado como ministerio, y piensan que él es multimillonario, pero él no es. Él renunció a todo eso. Pero déjeme decirle algo, este hombre jamás vivió para su propio deseo, nunca, ni a los últimos días de sus años vivió para él, sino siempre haciendo la voluntad de Dios. Y le voy a decir algo, es enormemente satisfactorio vivir así y morir así, porque no hay ¿cómo llamarlo? Una terminación de vida más digna que morir haciendo la voluntad de Dios. Y luego, sí, la eternidad siendo feliz con Jesucristo. Y esa debe ser la esperanza de todo cristiano. Repito, esta debe ser la esperanza de todo cristiano. No digo que usted no pueda tener cosas en la tierra. Mi Biblia dice que Él nos las da en abundancia para que usted y yo la disfrutemos. Y eso está bien. Usted va a tener cosas porque la misma Biblia dice que Dios ha guardado cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido corazón de hombre. Entonces también dice en Mateo 6 que Dios sabe de que ustedes tienen necesidad de estas cosas. O sea, el asunto de las cosas está cubierto por el cielo. El problema radica cuando alguien llena su corazón. Y por eso dice la Biblia, cuidaos de la avaricia. ¿Por qué? Porque cuando usted llena su corazón con deseos egoístas y caprichosos, usted solamente está haciendo provisión para una vida de dolor. ¿Sabe qué es triste? Que cuando tenga 70 años nadie lo quiera, más que las 4 peroles que tiene, porque usted sembró eso en sus hijos. Usted le sembró a sus hijos que lo material era lo más importante que lo espiritual y que cualquier cosa. Entonces cuando cruces la curva, la recta final, nadie quiere estar contigo. Un viejo solo, triste, con 4 peroles o 4 lochas, pero solo. Qué triste morir así, sin ningún legado eterno que darle a nadie, sin ninguna vida que es resaltar. Gran cosota. ¿Sabe lo que es alto y digno? Vivir para hacer la voluntad de Dios. Usted va a dejar dignidad. La dignidad es mejor que el dinero. La dignidad es aquella vida que le habla no a una sino a varias generaciones. La dignidad inspira a otros, cambia a otros, afecta a otros. Pero el egoísmo solo te afecta a ti. Yo quiero, para mí, solo para mí. Es todo lo que piensa una persona así.
Dile que está solo, hermano. Yo sé que no estás emocionado, pero es importante que oigas eso. Siempre gente que hace la voluntad de Dios son gentes diferentes. Yo dije, son gentes diferentes. Son gentes apasionadas. Son gente que saben que lo único que le va a hacer ganar en la vida es hacer la voluntad de Dios. Y le voy a decir algo: Dios no auspicia fracasos ni fracasados, pero Dios auspicia gente luchadora, gente insistente, gente permanente, gente que no descansan hasta que vean resplandecer la luz de Jesús sobre uno o sobre muchos. Es una vida alta. Vuelvo a repetir, eso es una vida alta. Y entendemos que vivimos en un mundo horizontal y que en este mundo hay cosas que necesitamos, que requerimos. Sí, claro que sí. Pero cuidado con las cosas que quieres, pueden ser que te maten. Así que es importante saber que no todo lo podemos querer. Dijo Pablo acerca de eso con mucha sabiduría: todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, todo me es posible tenerlo, pero no todo me conviene tenerlo. Repito, todo me es lícito tenerlo, pero no todo me conviene tenerlo. Y te voy a decir algo, hombre o mujer: si ese hombre te aparta de Dios, eso no era de Dios. Si esa mujer te aparta de Dios, eso tampoco es de Dios. Todo lo que te aparta de Dios no es de Dios. Yo eso lo sé sin orar. Yo no necesito orar. Necesito ver la actitud de la persona. Cuando yo veo a una persona que de repente empieza a alejarse de Dios y a poner a Dios en un segundo plano, inmediatamente sé que no es de Dios. Ni Dios lo hizo, ni Dios lo hará. Aleluya. Si un trabajo te aparta de Dios, no me diga que Dios te lo mandó. Olvídalo. No puedes mentirme a mí. De esa cabulla tengo un rollo. No, pero solamente ahora voy a la iglesia los domingos a veces. Pero Dios me mandó este trabajo y tengo que cuidarlo. No seas mentiroso o mentirosa. ¿Cuánto cuesta tu ministerio? ¿Cuánto cuesta tu servicio? ¿Y cuánto cuesta tu alma? Un trabajo de 40 o 38 horas a la semana, y vendiste tu primogenitura por un trabajo. Tanto que criticaron a Esaú, y terminaste vendiéndote no por un plato de caraotas o lentejas, pero por un trabajo de 38 horas. O sea, qué triste. Todo lo que la gente piensa y enfoca en qué es la voluntad de Dios, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú le des la espalda a Dios. La voluntad de Dios no es que tú vivas para ti. La voluntad de Dios no es que tú vivas para tu egoísmo. La voluntad de Dios no es que tú te alejes de Dios para enredarte en las cosas de la tierra. Porque el que es llamado por Dios, dice mi Biblia, no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó. ¿Quién te llamó a ser salvo? Jesús te llamó a ser salvo. Y tú no puedes dejar tu salvación de un lado por un trabajo. Ahora tu carne está mejor vestida, ahora tu carne está mejor alimentada, ahora tu carne está más perfumada, pero tu alma y tu espíritu están muriendo. Con todo respeto, antes te veías no muy bien peinado, ni muy oloroso, ni tan bien vestido. No, la verdad, no te veías tan bien, pero por dentro resplandecías de amor, resplandecías de unción, resplandecías de relación con Dios. Recuerdo las palabras de mi Señor Jesús diciendo: la vida de un hombre no consiste en los bienes que posee. No consiste en eso. No consiste en eso. Entonces,
Mientras que uno sufre y que uno llora para que Dios provea para lo que Dios quiere, unos se amargan porque no tienen lo que quieren. O sea, tenemos que organizar esto. Tenemos que organizar esto. O soy cristiano o no sea cristiano, sea un mundano, vaya y gástese toda esa plata y peque todo lo que dé la gana. Ojalá no se muera en el intento para que no se vaya al infierno, pero ojalá viva y regrese limpio como aquel muchacho que pidió todo lo que le correspondía como herencia, y hasta que la gente no está con los cochinos, no se acuerda que esa no es la voluntad de Dios para su vida. Alguien dice amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Yo admiro a esta gente. Esta gente vivían para hacer la voluntad de Dios. Jesús mismo dijo: yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Él nunca dijo: yo he venido para que me coronen rey, yo vengo aquí para que me honren, yo vengo aquí para que me tiren palmas en el piso y me griten Hosana al hijo de David. Ok, todo eso ocurrió, pero nunca, jamás Jesús vino a eso. Lo quisieron ungir como rey, le tiraron palmas, lo reconocieron como el Hijo de Dios, pero nunca, jamás Jesús vino a eso. Siempre categóricamente dijo: yo vine a hacer la voluntad de que me envió.